A continuación, se hace la presentación del trabajo que lleva por nombre Detección del lenguaje misógino en medios sociales en español utilizando Transformers, cuyos autores son Ángel Osvaldo Vázquez Benito, Mario Andrés Paredes Valverde y María del Pilar Salas Zárate. Para, para entender un poco mejor el contexto y el tema, es importante mencionar que con el paso del tiempo, la comunicación humana se ha adaptado a la evolución de las tecnologías. Actualmente existe un sinfín de redes que nos permiten establecer comunicación desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Sin embargo, el objetivo inicial de estas redes pues se ha ido distorsionando y nos podemos dar cuenta porque encontramos algunas características como ideas, lemas, actitudes y conductas violentas que pueden ser comentadas a través de ellas. Este tipo de conductas generalmente va enfocada hacia grupos vulnerables y uno de estos grupos y que actualmente es uno de los más atacados son las mujeres. Bueno, al revisar algunas cifras en este contexto, podemos encontrar que en Europa una de cada 10 mujeres reporta haber recibido acoso sexual en línea a partir de los 15 años. En nuestro país vecino, Estados Unidos, el 21% de las mujeres entre 18 y 29 años ha reportado haber sido acosada sexualmente en línea. Y bueno, en un entorno más cercano que es nuestro país, según cifras del INEGI del 2021, al considerar que tenemos una población de 84.1 millones de usuarios con acceso a Internet, dentro de ellos el 22.8% de las mujeres han manifestado haber sido víctimas de ciberacoso. Dentro del marco teórico podemos encontrar tres conceptos fundamentales para la comprensión de este trabajo. El primero es el lenguaje misógino, que como muchos autores coinciden, el objetivo de este es promover la misoginia a través de palabras, de forma que se deshumaniza a la mujer, y esto se basa en la creencia que la mujer es inferior al hombre, lo cual ha sido justificado desde diferentes perspectivas, tanto religiosas, biológicas, pseudocientíficas e incluso políticas. Por otro lado tenemos el aprendizaje automático. Este puede ser entendido como la rama de la inteligencia artificial que es empleado para el desarrollo de sistemas que aprenden o mejoran el rendimiento en función de los datos de los cuales se alimenta. En la actualidad existe una gran variedad de aplicaciones que emplean técnicas de aprendizaje automático en los campos de las ciencias sociales y de la comunicación. En general, a partir de datos etiquetados con calidad y el uso de técnicas correctas, las posibilidades de generar modelos de calidad basados en datos y aplicados a cualquier área del conocimiento son muy altas. Finalmente tenemos los Transformers. Estos tienen su origen en el año 2017 y fueron descritos por primera vez por la empresa Google. Actualmente presenta una arquitectura más compleja a comparación de las redes neuronales recurrentes y tradicionales, y pues a comparación de ellas es en donde básicamente se encuentra un codificador y un decodificador que funcionan de forma secuencial. Los Transformers, a diferencia de estas, cuentan con un codificador encargado de asignar una secuencia de entrada de representaciones de símbolos a una secuencia de representaciones continuas para que el decodificador genere una salida representada por una secuencia de símbolos por cada elemento. De esta forma, logra relacionar todos los elementos de la matriz de descomposición de los datos de entrada con cualquier posición, haciendo así que el contexto de cada elemento sea más amplio. Bueno, para el desarrollo de este proyecto se rigió bajo la metodología CRISP-DM, la cual comprende 6 etapas. La primera es la comprensión del negocio, posterior a ella la comprensión de los datos para poder hacer una preparación de los datos que nos va a llevar a el modelado como tal. Obteniendo un modelo podemos ejecutar la evaluación de este y si los resultados obtenidos son óptimos o son buenos, podemos hacer un despliegue.
Para la comprensión del negocio y de los datos, es importante poder identificar de dónde obtener los datos para hacer un modelo pertinente. En este caso, el objeto de estudio se centró en dos redes sociales que son Facebook y Twitter. Bueno, antes Twitter, ahora X. En Facebook, la forma de buscar datos y de entenderlos fue hacer una lista de artistas femeninas, independientemente del giro al que se dediquen, si son cantantes, actrices. Y después de ello consiste en identificar publicaciones, extrayendo el link para que con un web scraper se pudiera hacer la extracción de los datos de forma masiva. Así podemos observar en esta tabla que, por ejemplo, Yalitza Aparicio pudimos encontrar 320 comentarios relacionados a ella y de Tatis Beauty 110, Hailey Bailey 266, Mon Laferte 124, Gloria Trevi 184 y así con algunas más artistas. Para el caso de Twitter, lo que se hizo fue que a través de las herramientas que nos ofrece su API, se utilizaron algunas palabras claves para hacer la búsqueda de comentarios y su extracción a partir de un código implementado en Python que a partir de buscar estas palabras se pudieron encontrar algunos tweets relacionados. Podemos encontrar que, por ejemplo, aquí lo curioso es que con la palabra puta no arrojó ningún resultado. Y bueno, esto es porque pese a que las redes sociales, bueno, las redes sociales tienen algunos mecanismos de seguridad y pues esta es una palabra que definitivamente no acepta de forma explícita, pero sí tenemos algunas palabras como facilota, golfa, que son relacionadas directamente a contenido misógino. Para la preparación de los datos ya obtenidos, los tweets y los comentarios de Facebook, se utilizaron algunas reglas para poder obtener contenido que sirviera para un modelo correcto. Algunas de estas características son que se eliminaron textos o comentarios repetidos, también se eliminaron elementos que incluyen oraciones o contenidos en idiomas ajeno al español a través del etiquetado de ellos y eliminando todo lo que Python identificara como idioma que no fuera español. La eliminación de textos u oraciones que se quedan truncados o terminan con tres puntos suspensivos, puesto que esto es una característica que generalmente fue detectada en retweets de Twitter y replies de Facebook. Y pues esto conllevaba a contenido repetido y truncado. Y bueno, la limpieza de etiquetas de usuario identificados con arroba y atributos de retweets. También, después de una primera revisión de los datos, se requirió la eliminación de elementos con menos de 50 caracteres y el enriquecimiento del dataset con oraciones en donde se utilizan las palabras que inicialmente fueron identificadas y que se mostraron en las tablas anteriores, en donde se empleen, pero sin un sentido misógino. Estas observaciones, estas dos últimas precisamente, fueron dadas por un especialista en el tema, puesto que pese a que nosotros como programador nos llevamos a la etiqueta, sí existían algunas oraciones que eran un poco ambiguas y que algunas eran con pocas palabras y realmente a pesar de que tenían una palabra ofensiva, no nos mostraban un contexto que nos ayudara a validar si era prudente anexarla a nuestro dataset. Bueno, después de esta limpieza de datos se llevó la etiqueta directa. Esto fue con un valor de etiqueta cero para los elementos que no contenían alguna característica misógina y con un uno para aquellas que sí. Aquí tenemos un ejemplo de ambos casos. Bueno, el dataset final se encuentra compuesto de 2200 elementos, los cuales se encuentran con una polaridad balanceada, es decir, el 50% etiquetado con 0 y el 50% con un valor 1, en el cual podemos observar las siguientes características. En la gráfica de la izquierda se muestra el número de caracteres de los elementos y la frecuencia. Podemos corroborar que
no existen elementos con menos de 50 caracteres y que la mayoría de elementos con mayor frecuencia se encuentran entre los 50 y los 150 caracteres. Del lado derecho podemos observar una gráfica en donde podemos ver las palabras que se encuentran con más frecuencia dentro del dataset, siendo puta la que encabeza el listado, vieja, inútil, pendeja y zorra. Ahora es importante mencionar que puta, pese a que es una palabra ofensiva, también se incluyeron ejemplos en donde no tiene una notación con fines misóginos para poder balancear y que el dataset no se encuentre con sesgo. Bueno, en la etapa de modelado y evaluación como tal, al entrenar el modelo durante las 3 iteraciones se encuentran valores bastante similares tanto en la pérdida de entrenamiento como en la pérdida de validación. Lo importante aquí es la columna de precisión, puesto que todos se encuentran por encima del 78%, siendo el 80% de precisión el valor más alto. En la evaluación podemos observar que nuestro modelo como tal muestra una precisión del 76% con una recuperación del 94% y una medida F1 del 84%. Estos datos ya siendo explotados, es decir, explotando el modelo con datos ajenos al dataset de entrenamiento, se hizo un ejercicio con 5 elementos. Aquí tenemos un extracto con 5 elementos en donde la tabla contiene el valor esperado, el valor obtenido y la coincidencia de valores. Como podemos ver en este ejemplo, de los 5 datos que se están poniendo a prueba, 4 muestran un valor coincidente, tanto el valor esperado y el valor obtenido, y solo uno no coincide el valor. Cabe resaltar que en este ejemplo podemos observar que pese a que tiene palabras ofensivas, no tienen como tal un sentido misógino. Es por ello que su clasificación fue incorrecta. Bueno, dentro de las conclusiones, podemos indicar que un trabajo de esta naturaleza sí debe de tener por lo menos dos cosas muy importantes. La primera es contar con una selección de datos bien fundamentada, porque entre más cuidadosa sea la selección y clasificación de los datos que se usan durante el entrenamiento del modelo, pues mejores resultados se obtienen en un entorno de despliegue real. Y la segunda es resaltar la importancia del acompañamiento de un especialista en el área, ya que durante el proceso resulta fundamental. Y es que a pesar de que este es un trabajo relacionado a la tecnología, pues para obtener datos precisos, buenos resultados, la etiqueta de los datos es muy importante y sí se requiere alguien que pueda responder a las dudas e inquietudes de los datos cuando existe una duda, porque si catalogamos un dato incorrecto y más adelante nos encontramos un dato que cumple esas características del dato que ya fue etiquetado incorrecto, pues también eso va a hacer que nuestro modelo se sesgue y no dé resultados reales. Y bueno, a trabajo futuro se recomiendan algunos puntos. El primero de ello pues es enriquecer el conjunto de datos agregando elementos que contengan tanto contenido halagador como elementos misóginos. ¿Por qué? Porque en el modelo obtenido, cuando encontrábamos primero algo adulador y después una ofensa, ya sea una catalogación incorrecta. Este es un ejemplo. No cabe duda que eres una princesa hermosa, pero una piruja en la cama. Y a pesar de que tiene el contenido princesa hermosa, está dando al final un enfoque misógino y esto no era identificado correctamente. Además, también se propone la adición de elementos que contengan misoginia con un tono de sutileza, es decir, que no necesariamente incluyan palabras altisonantes para identificar una misoginia directa. Y bueno, finalmente incluir una nueva clase que permita identificar una variante de español o el país de origen. Podría ser interesante porque, bueno, aquí tuvimos un dataset que englobaba español, pero también podemos ser más precisos si sabemos el país de origen. Bueno, finalmente agradecemos al Tecnológico Nacional de México y al Instituto Tecnológico Superior de Teciutlán por el apoyo a este trabajo, también al sistema DIF del municipio de Chignautla por el acompañamiento y asesoramiento de especialistas en el área psicológica
Y esta investigación también es importante mencionar que fue patrocinada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México, CONACYT.